yo vi los resultados, vi las respuestas que ustedes mandaron, y la verdad es que la parte de estequiometría, por lo menos la parte de balance de ecuaciones químicas, está correcta. Todo el mundo respondió bien, pero creo que les quedaron ciertas dudas con el tema de la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ya? En este caso, creo que la que contestó todo correcto fue Cristina Maldonado, ¿ya? Pero no importa porque yo les voy a explicar cómo se hacían estos ejercicios para, si ustedes quieren después probarlo y desarrollarlo en su casa. Voy a hacer uno como a forma de aclaración, voy a hacer el ejercicio número 1 que decía la masa molar de un compuesto está formada por carbono e hidrógeno, ¿no es cierto?, que tiene un peso molecular, una masa molar de 28 gramos por mol. Si esta molécula tiene un 14% de hidrógeno, determine la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿ya? En este caso, la molécula está compuesta solo de carbono y solo de hidrógeno, ¿no es cierto? No sabemos ni cuánto carbono tiene, ni cuánto hidrógeno tiene, ¿ya? Esos son incógnitas. Pero sí nos dicen que tiene un 14%, un 14,28% de... Perdón, tiene un 14,28% de hidrógeno en el ejercicio, ¿no es cierto? Tenemos un 14% acá, 14,28% de hidrógeno. Y como solo esta molécula está solo hecho de carbono e hidrógeno, el otro porcentaje tendría que ser solo carbono. En ese caso, tendríamos que restar 100 menos 14,28 y nos daría como resultado 85,72%, ¿no es cierto? Ese sería el porcentaje de carbono, porque sería el porcentaje en peso, ¿ya? 85,72%. Ya, esos serían los porcentajes o la relación de ambas moléculas, ¿cierto? Como ya tenemos los porcentajes, ahora lo que podemos calcular es cuánto tiene de cada uno. Si asumimos, ¿no es cierto?, 100 gramos, ¿no es cierto?, totales de esta molécula, 100 gramos, vamos a tener 85,72 gramos de carbono, porque es lo mismo que el porcentaje, y vamos a tener, ¿no es cierto?, 14,28 de hidrógeno, porque el porcentaje va a ser lo mismo en gramos, ¿ya? Tienen que disculpar un poquito la caligrafía porque estoy con el mouse, ¿ya? Valesca, ¿está grabándose, cierto? ¿O no se está grabando? Voy a grabar. Sí, puse a grabar, Fabián. Ah, ya, súper, De todas gracias. maneras, graba por mí de manera interna, porque estoy con Ah, el ya. programa externo, entonces no estoy 100% segura. Ok, entonces ahora, como que tengo los gramos, ¿no es cierto?, de cada uno, lo que tengo que hacer es calcular los moles dividiendo, ¿no es cierto?, por el peso molecular de cada átomo. El peso atómico del carbono es 12. Por lo tanto, 85,72 dividido 12 me va a dar 7,14 moles. Y el peso del hidrógeno es 1, ¿no es cierto? Un gramo de hidrógeno es un mol, por lo tanto, va a ser 14,28 moles. Y estos moles, ¿no es cierto?, yo los tengo que dividir por la cantidad más pequeña. En este caso, 7,14 es más chico que 14,28, por lo tanto voy a dividir 7,14 por 7,14 y 14,28 lo voy a dividir por 7,14, ¿ya? Porque este sería el valor más pequeño. Y esto lo que nos va a dar, nos va a dar que esto de acá va a ser igual a 1, porque 7,14 dividido 7,14 es 1, y 14,28 es el doble de 7,14, por lo tanto esto les va a dar 2. Por tanto, la fórmula empírica de esta molécula es C1H2. ¿Ya? Esa sería la fórmula empírica. Para determinar la fórmula molecular, ¿no es cierto?, tendríamos que dividir el peso molecular por el peso empírico. El peso molecular que nos daban en este ejercicio era 28,
28 gramos partido por mol. Y esta molécula, C1H2, tiene un peso empírico de 14, ¿ya? Porque el carbono pesa 12 gramos por 12 gramos y el hidrógeno, ¿no es cierto?, el peso molecular del peso atómico sería 1. Por lo tanto, 12 más 1 por 2 les daría 14. Ese sería el peso de la fórmula empírica. Al dividir 28 por 14 les va a dar 2, ¿no es cierto? 28 dividido 14 les daba 2. Por lo tanto, la reacción es el doble. Por tanto, la fórmula molecular de esta molécula va a ser, ¿no es cierto?, C2H4. Esa sería la fórmula molecular, ¿ya? Y C1H2 sería la fórmula empírica. Así se hacen estos ejercicios. El sistema, en el otro caso, es muy similar, pero lo único que tienen que hacer es calcular el porcentaje, ¿ya? Ahora, una vez aclarado eso, vamos a avanzar en el tema de hoy, que es comprender, ¿no es cierto?, el concepto de reactivo limitante y la determinación de productos y reactivos. Nosotros ya hablamos de reacciones químicas, ¿no es cierto? Hablamos de fórmula y hablamos de coeficientes estequiométricos, ¿ya? Las fórmulas indican cuáles son los reactivos y productos que se forman. En este caso tenemos ¿no es cierto?, un hidrocarburo que reacciona con oxígeno diatómico para dar origen a dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, los coeficientes estequiométricos, que son los números que están marcados aquí en rojo, que indican la proporción de sustancias que participan. ¿Cómo leemos esto? Un átomo, ¿no es cierto?, de propano, un propano, un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno diatómico para dar 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. ¿Ok? Esa sería la forma en la cual tenemos que leer esta reacción. Como nos fijamos, esta fórmula molecular, esta reacción química está balanceada porque tenemos la misma cantidad de átomos a un lado que al otro lado de la reacción química, ¿cierto? Los reactivos están separados de los productos por esta flecha que indica el sentido de la reacción química, hacia dónde va. Entonces, con esta reacción química yo puedo saber cuántos gramos se van a producir de producto o cuántos necesito para formar una determinada cantidad. Supongamos el siguiente problema de planteo. ¿Cuántos gramos de propano se necesitan para producir 100 gramos de CO2? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Me están dando la cantidad de gramos de dióxido de carbono que se van a producir en la reacción química. Esos 100 gramos de dióxido de carbono yo los tengo que transformar a moles, dividiéndolo por su peso molecular, que es 44,01 gramos por mol. ¿Qué va a pasar? Voy a obtener que esos 100 gramos de CO2 que se producen son 2,27 moles de dióxido de carbono. O sea, en el fondo tengo que saber cuántos moles de propano me generan esta cantidad de dióxido de carbono. Lo que puedo hacer es una regla de 3 simple, ¿no es cierto? Si un mol de propano, CH3H8, produce 3 moles de dióxido de carbono, ¿cuánto propano me produce 2,27 moles de dióxido de carbono? Entonces lo que tienen que hacer aquí es multiplicar cruzado y dividir por el que sobra. En este caso, 1 por 2,27 dividido 3. Y eso les va a dar 0,76 moles de propano, ¿ya? O sea, esta sería la cantidad de moles que me producen esta cantidad de dióxido de carbono, que es equivalente a 100 gramos. Ahora estos moles de propano, yo los tengo que transformar a gramos, porque me preguntan los gramos de propano, no los moles. Por lo tanto, esos 0,76 moles de propano lo multiplico por el peso molecular del propano, que coincide, ¿no es cierto?, con el dióxido de carbono, también pesan 44,
y eso les va a dar 33,4 gramos de propano. O sea, 33 gramos de propano me producen 100 gramos de dióxido de carbono. ¿Ya? Esto sería en condiciones ideales, ¿no es cierto? Que todo reacciona perfectamente y me da dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, en las reacciones químicas hay un concepto que se llama el concepto del reactivo limitante. El reactivo limitante es la cantidad, ¿no es cierto?, de reactivo que me limita la cantidad de producto que yo puedo formar, ¿ya? O sea, básicamente es el mismo concepto si yo quiero hacer completo y tengo 5 vienesas y tengo 5 panes de completo. Perdón, tengo 5 salchichas y tengo 4 panes de completo. El reactivo limitante para poder obtener completo, ¿no es cierto?, sería el pan, porque tengo menos pan que salchicha, ¿no es cierto? Me sobrarían vienesas acá y por lo tanto solo podría obtener 4 completos a partir de todos estos reactivos, ¿no es cierto? Entonces, el pan sería mi reactivo limitante y la vienesa que me sobra, la salchicha que me sobra, sería el reactivo en exceso, ¿ya? Y el rendimiento teórico sería la cantidad de completos que yo puedo hacer a partir de estos materiales, ¿no es cierto? En este caso serían 4. Eso es en términos bien culinarios. Entonces, con eso nosotros podemos hacer el siguiente problema, ¿no es cierto? Nos dice, el metanol, que es usado para la producción, ¿no es cierto?, de alcohol gel, se puede producir mediante la reacción que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Un mol de monóxido de carbono reacciona con 2 moles de hidrógeno diatómico para dar metanol, ¿ya? Aquí hay un pequeño error, porque aquí este es monóxido, no es dióxido de carbono, pero lo corrijo al tiro. Deme un minuto. Voy a corregir. Sí, me quedé pegado con el dióxido de carbono al anterior, ¿cierto? El monóxido lo tengo acá y son 300, ¿no es cierto? De nuevo. Si 356 gramos de monóxido de carbono reaccionan con 65 gramos de hidrógeno diatómico, ¿cuánto metanol se produce? ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Y cuánto reactivo en exceso me sobra al final de la reacción? O sea, todos los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento me pueden permitir determinar esas preguntas. Partamos, ya tenemos nuestra reacción química. ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo atacamos esta pregunta? Primero, nos dicen que 356 gramos de monóxido de carbono reaccionan con 65 gramos de hidrógeno. Yo sé que esas cantidades las puedo transformar en moles a partir de los pesos moleculares. Divido por los pesos moleculares de cada molécula y voy a obtener los moles de monóxido de carbono y de hidrógeno diatómico, ¿no? En este caso serían 356 dividido 28 me da 12,7 y 65 gramos de hidrógeno me van a dar, ¿no es cierto?, 32,5 moles de hidrógeno, porque el peso molecular del hidrógeno es 2. Tengo los moles de las cantidades que a mí me digan. Entonces, ¿cuánto metanol se va a producir? Hago la siguiente relación. Como los moles de hidrógeno son mayores, ¿no es cierto?, mayores que los moles de monóxido de carbono, los voy a dividir entre sí y voy a obtener, ¿no es cierto?, la proporción. La proporción va a ser 2,5 moles de hidrógeno por cada 1 mol de monóxido, ¿ya? Porque si los divido voy a obtener 2,5. Por tanto, el hidrógeno va a estar en exceso porque yo solo necesito 2 por cada mol de monóxido, ¿ya? Un mol de monóxido reacciona con 2 de hidrógeno. Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser el monóxido de carbono porque me sobraría, ¿no es cierto?, hidrógeno. Acá tengo una relación de 2,5. O sea, me sobra hidrógeno. Ahora que ya tengo identificado quién es quién, yo puedo determinar la cantidad de metanol. La cantidad de metanol va a depender del reactivo limitante. Por lo tanto, ¿no es cierto?, puedo determinar cuánto mol de metanol
se van a producir, pero eso lo vamos a hacer al final. Primero vamos a ver cuánto hidrógeno necesito con esa cantidad, ¿ya? Como yo sé que el monóxido de carbono es mi reactivo limitante, un mol de monóxido de carbono necesita 2 moles de hidrógeno, según nuestra ecuación química. Por lo tanto, 12.7 mol de monóxido de carbono necesitan X cantidad de hidrógeno que yo desconozco. La calculo multiplicando cruzado y dividiendo por el que me sobra. Eso me va a dar que la cantidad de moles de hidrógeno que van a reaccionar son 25,4 moles de hidrógeno. O sea, si uno lo compara con lo que tenía anteriormente, nosotros teníamos 32,5 y yo solo necesito 25,4, ¿ya? Porque esa es la cantidad que reacciona con los 12 moles de monóxido. Ahora bien, ¿cuánto metanol se forma? El metanol va a depender del reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante es el monóxido, que tiene una cantidad de 12.7 moles de monóxido, los cuales se van a multiplicar, ¿no es cierto? O sea, un mol de monóxido es un mol de metanol, por lo tanto, 12.7 moles de monóxido son igual a 12.7 moles de metanol. Está en una relación 1:1, ¿no es cierto? 1 me da 1, 12 me dan 12. Simple. Ese metanol, o esos moles de metanol, se multiplican por el peso molecular del metanol y me van a dar la cantidad de gramos que yo puedo formar. Esa es la cantidad máxima que yo podría formar de metanol. Y ahora tengo que saber cuánto hidrógeno me sobra, ¿ya? Para esta reacción yo necesito solo 25.4 y en total yo tengo 32.5. Así que si los resto, voy a obtener los moles que me sobran de hidrógeno, lo cual yo multiplico por el peso molecular del hidrógeno y obtengo, ¿no es cierto?, la cantidad de hidrógeno sobrante. Esto lo podemos ver de nuevo al final de la clase para que quede bien claro el concepto. Entonces ya tengo identificados quiénes son mi reactivo limitante, mi reactivo en exceso, ¿no es cierto?, o sobrante, y cuánto puedo producir de metanol, que siempre va a depender del reactivo limitante, que en este caso era el monóxido. Hay otro aspecto importante que podemos obtener a partir de los conceptos estequiométricos, que es el rendimiento, ¿ya? Por lo general las reacciones químicas no siempre obtienen lo que se calcula teóricamente, o sea, no siempre funcionan al 100%, ¿ya? Muchas veces una reacción química me puede decir que a partir de esta ecuación química yo voy a obtener 1 tonelada de producto, pero muchas veces en las industrias, en los laboratorios, en las fábricas, no voy a producir 100 toneladas, sino que voy a producir menos, voy a producir 80 toneladas, 20 toneladas, 50 toneladas, mucho menos de lo que realmente uno hubiera esperado. Entonces el porcentaje de rendimiento es una relación entre lo que produzco realmente y la producción teórica, ¿cierto? Multiplicado por 100, que es un porcentaje. Supongamos el siguiente ejemplo. En la reacción anterior usted obtuvo 35 gramos, o sea, perdón, 350 gramos de metanol total. ¿Cuál fue el rendimiento de la reacción? Nosotros teóricamente obtenemos 406 gramos de metanol por cada, ¿no es cierto?, mol de monóxido, o por esta cantidad de monóxido de carbono. O sea, esto es mi ideal. Pero yo fui al laboratorio y no me dieron los 406, me dieron 350. Entonces, ¿cómo calculo el rendimiento? Simplemente tengo que dividir lo que yo obtuve en la realidad, 350, dividido lo teórico, ¿no es cierto?, que eran 406 gramos de metanol. Eso yo lo multiplico por 100 y obtengo un 86,2% de rendimiento, ¿no es cierto?, que sería el rendimiento de mi reacción, que no anda mal, pero no es el 100%, ¿no es cierto? Entonces, si bien esta clase fue relativamente corta en la anterior, me interesa que lo podamos ver con un poquito más de calma, ¿ya? ¿Cuál es el desafío para esta semana? Esta semana tienen otra guía de ejercicios, son solo 2 ejercicios muy similares a los que están acá en la clase, y las pueden encontrar en el Classroom, ¿no es cierto?, en
Google Forms, ¿ya? Tienen hasta el domingo para realizar la actividad, ¿no es cierto? Y recuerden que esto es un compromiso en que tienen que hacer estos ejercicios porque les sirve de práctica, ¿ya? Ahora sí. Dudas, consultas, ¿les quedó claro? ¿Hay alguna cosa que quieran que no hayan entendido? ¿Aló? Fabián Nailí escribió en el chat que está todo Ya, claro, pero yo a modo personal pienso si es que quizás podría repasar un poquito el ejercicio porque lo una vamos chica a se repasar. conectó mucho tiempo después y también les va a servir el resto para que puedan resolver la guía porque los ejercicios son súper parecidos. Ya, ok. Lo vamos a... Sí, es que de hecho yo sé que estos ejercicios son medios complicados, pero no son tan difíciles de entender. Lo voy a explicar de nuevo, quizá un poquito más lento, para que podamos verlo con detalle, ¿ya? Entonces, lo que me interesa a mí es que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que con las reacciones químicas nosotros podemos predecir cuánto reactivo necesito o cuánto producto yo puedo formar, ¿ya? En el primer ejercicio, ¿no es cierto? Es un ejercicio sencillo en donde me preguntan cuánto necesito para producir tantos gramos de dióxido de carbono. En este caso, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesito para producir 100 gramos? O sea, imagínense que ustedes están en un laboratorio y yo les digo, mira, ¿sabes qué? Necesito que me hagas 100 gramos de dióxido de carbono con esta reacción química. ¿Cuánto necesitas de reactivo? Entonces ustedes pueden calcular. En este caso, la reacción química me indica cuál es la relación entre los reactivos y los productos. Como yo tengo 100 gramos de producto, o 100 gramos de CO2 en este caso, yo puedo obtener cuántos moles son, cuánto corresponde. Siempre es bueno trabajar con moles, ¿ya? Porque los moles son relaciones numéricas enteras, ¿ya? Por lo tanto, yo trabajo con los moles y después esos moles yo los transformo en gramos cuando yo quiera, ¿ya? Entonces, ¿cuántos moles son 100 gramos de dióxido de carbono? Lo divido por su peso molecular y voy a obtener la cantidad de moles, ¿ya? Tengo, o esos 100 gramos que a mí me piden corresponden a 2.27 moles de dióxido de carbono. Esa cantidad de dióxido de carbono yo puedo, ¿no es cierto?, relacionarla con la fórmula molecular o la reacción química en este caso. Esta reacción química, que es la que yo uso para obtener ese dióxido de carbono, me dice que un mol del propano, que sería esta molécula de acá, 1, ¿cierto? 1, me producen 3 de dióxido de carbono. Por lo tanto, ¿cuánto yo necesito de propano para producir esta cantidad que me piden? Entonces yo utilizo una regla de 3 simple, ¿no es cierto? La regla de 3 simple es básicamente multiplicar por los números cruzados y dividir por el que me sobre. En este caso, 1 por 2.27 dividido 3. Eso me da a mí 0.76 moles de propano. O sea, esta es la cantidad de propano que yo necesito para formar los 100 gramos de dióxido de carbono. Si yo estos 0,76 moles los transformo a masa de propano, yo simplemente los tengo que multiplicar por la masa del propano, la masa molecular, peso molecular, y eso me da 33.4 gramos de propano, ¿ya? Eso quiere decir que para producir estos 100 gramos, yo necesito como mínimo 33.4 de propano, ¿ya? Porque es lo que me dice esta reacción química de acá, ¿ya? Entonces esto es ideal, ¿no es cierto? Uno dispone de todos los reactivos, pero hay veces en que yo tengo un reactivo que no me sobra, tengo un reactivo limitante, que es lo que yo hacía la analogía con los panes de completo y las salchichas, ¿no es cierto? Cuando uno quiere hacer completo, siempre va a haber algo que me va a faltar, o que me limita la cantidad de completos que yo puedo hacer. En este caso, el pan es mi reactivo limitante porque tengo 4 panes y tengo 5 salchichas, tengo 5 vienesas. Entonces,
Evidentemente solo puedo hacer 4 completos y me va a quedar sobrando una salchicha ahí dando vuelta. Entonces esos son los conceptos de reactivo limitante, rendimiento y reactivo en exceso. Eso se aplica a la química. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero preparar un compuesto, por ejemplo alcohol gel, va a haber un reactivo que me va a limitar la cantidad de producto que yo puedo formar. En este caso, yo no sé cuál es mi reactivo limitante. No necesariamente es el que tiene mayor masa o menor masa. En este caso, a mí me dicen que tengo 356 gramos de monóxido y 65 gramos de hidrógeno, que son los que participan en esta reacción química para dar origen al metanol. Entonces, ¿cuál yo sé que es el reactivo limitante y cuál es el que me sobra? Entonces yo tengo que leer la reacción química. La reacción química me dice que 1 mol de monóxido reacciona con 2 de hidrógeno, ¿cierto? Diatónico. Y eso me da 1 de metanol. Por lo tanto, tengo que saber cuántos moles corresponde cada uno. ¿Eso qué corresponde? Corresponde, ¿no es cierto?, a 12,7 moles de monóxido y 32,5 moles de hidrógeno, ¿ya? Si yo hago una relación entre ambos, divido 32.5 dividido 12.7, voy a obtener que la relación es 2.5 es a 1, o sea, tengo 2,5 moles de hidrógeno por cada 1 mol de monóxido. Y la reacción química que está acá arriba me dice que por cada 2 de hidrógeno yo necesito 1 de monóxido, ¿cierto? 1. Por lo tanto, aquí el que me sobra es el hidrógeno, porque tengo 2.5, tengo más que 2. Por lo tanto, en este caso, el hidrógeno es mi reactivo en exceso y el monóxido va a ser mi reactivo limitante, ¿ya? Esa es la relación. Ahora bien, si yo tengo 12 moles de monóxido, ¿cuántos reaccionan con esta cantidad? Entonces yo sé que 1 de monóxido me reacciona con 2 de hidrógeno y voy a obtener que reaccionan 25.4 moles de hidrógeno con esta cantidad de reactivo limitante. O sea, reaccionan menos que los 32,5 que yo tenía originalmente. O sea, con esto reafirmamos que el monóxido de carbono es mi reactivo limitante. Ahora, como el monóxido es el reactivo limitante, yo sé que 1 de monóxido me produce 1 de metanol. Por lo tanto, 12,7 me producen 12,7, porque la relación es 1 a 1. Por lo tanto, 12 moles de monóxido son igual a 12,7 moles de metanol. Y estos moles de metanol yo los voy a multiplicar por su peso molecular para obtener la cantidad teórica de metanol que yo puedo formar a partir de este monóxido, ¿ya? Que serían 406 gramos. Y lo otro que me preguntaban era cuánto me sobraba de hidrógeno. Yo originalmente tengo 32.5 moles de hidrógeno y los 12,7 moles de monóxido reaccionan con 25,4 moles de hidrógeno. O sea, 32.5 menos 25.4 me da la cantidad de moles que me sobran de hidrógeno. Y si eso lo multiplico por el peso, me va a dar cuánto me sobra. Me sobran 14 gramos de hidrógeno, ¿ya? Así se hacen estos ejercicios, ¿ya? Y que puede que lo encuentren en la prueba de transición universitaria y definitivamente lo van a encontrar en la universidad, ¿ya? Si se dedican a algo de la química, se dedican a algo relacionado con química, es muy probable que lo vean, ¿ya? Ahora, y era lo último que les quería comentar. Como no siempre las reacciones químicas ocurren en un 100%, siempre vamos a tener una cantidad menor de lo que calculamos teóricamente, ¿ya? Y nosotros podemos obtener un porcentaje de rendimiento. En este caso, la cantidad teórica que yo puedo formar a partir de estas cantidades de monóxido y de hidrógeno eran 406.
Pero si yo en un laboratorio obtengo menos, ¿no es cierto? Hago todo bien, ¿no es cierto? No tengo problemas, pero aún así produzco menos, 350, el porcentaje va a ser lo que yo obtengo, que sería lo experimental, 350 gramos, dividido lo teórico, que eran 406, que era lo que yo calculé. Si eso lo multiplico por 100, yo voy a obtener un porcentaje, ¿ya? Que es un porcentaje de rendimiento de reacción. ¿Ok? ¿Alguien no entendió algún concepto? Chicas, ¿está todo claro? Pueden escribir por el Meet la respuesta. Yo estoy mirando Ya, ahora. perfecto. Nailí dice que le queda todo Todo claro. claro. Gracias. Ya, fantástico. Cristina, Constanza, Liliana. ¿Quién más? Yo ingresé recién, Sí, pero profe, queda todo claro. Yo, claro, ya, fantástico. Entonces, en el Google Forms, ustedes van a encontrar dos ejercicios muy similares a los que vimos acá en clase y van a poder aplicar estos conocimientos, ¿ya? No necesariamente son exactamente lo mismo, ¿ya? Está relacionado con porcentaje de rendimiento, ¿ya? Así que ahí tienen que aplicar estos conocimientos y ver si pueden llegar al resultado. Los ejercicios están con el resultado correcto al final, ¿ya? El número. Así que si hacen el ejercicio van a poder comparar, ¿ya? Y ahí la próxima clase vamos a poder obtener, ¿no es cierto?, la retroalimentación de estos ejercicios. La próxima semana ya terminamos con estequiometría, no vamos a seguir más con estequiometría y vamos a pasar a soluciones, ¿ok? Así que les pido que hagan los ejercicios para ver si todos los conceptos quedaron claros, ¿ya? Eso. Muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo la próxima